Bienvenido. Soy Eldrin y este es mi gato Leopoldo. Recuerda, cada like es un grano en su cuenco. Y ahora que comience la historia. En el corazón de un valle rodeado de montañas que parecían susurrar secretos antiguos, se levantaba el Mercado de las Historias, una feria que no comerciaba con oro ni con especias, sino con recuerdos. Allí, cada puesto ofrecía memorias como si fueran tesoros. La primera risa de un niño, el eco de una canción olvidada, el aroma de una tarde de verano. El protagonista de este relato era Juan, un joven viajero que nunca había tenido un recuerdo propio. Desde su nacimiento, su mente estaba vacía de pasado. No recordaba infancia, ni familia, ni siquiera el primer día en que abrió los ojos al mundo. Su vida era un presente continuo, sin raíces que lo sostuvieran. Juan llegó al Mercado de las Historias con la esperanza de encontrar una memoria que le diera identidad. Caminaba entre los puestos con asombro. Algunos vendedores ofrecían recuerdos felices en frascos de cristal. Otros vendían nostalgias en pergaminos que ardían suavemente. Y había quienes comerciaban con memorias dolorosas, asegurando que daban fuerza a quien las poseía. El joven se detuvo frente a una anciana que vendía fragmentos de amaneceres. Ella lo miró con ojos brillantes y dijo: «No buscas un recuerdo cualquiera, presiento que buscas tu raíz. Pero cuidado, en este mercado cada memoria tiene un precio y no siempre se paga con monedas». Juan comprendió que su viaje no sería sencillo. Para obtener un recuerdo, debía entregar algo a cambio, un gesto, una emoción, una promesa. Y él, que nunca había tenido pasado, debía decidir qué estaba dispuesto a ofrecer de su presente. Así comenzó su travesía en el Mercado de las Historias, un lugar donde las memorias eran mercancía, pero también destino. Juan avanzó por el Mercado de las Historias con una mezcla de fascinación y temor. Cada puesto parecía un universo distinto. Uno ofrecía recuerdos de viajes en barcos que nunca habían existido. Otro vendía la sensación de un abrazo perdido, y más allá había comerciantes que intercambiaban lágrimas cristalizadas como si fueran gemas. El joven se detuvo frente a un mercader que exhibía una caja llena de risas infantiles. Al abrirla, un coro de carcajadas llenaba el aire, tan contagioso que los transeúntes no podían evitar sonreír. Juan sintió un vacío en su pecho. Nunca había tenido una infancia que recordar, y esa ausencia lo pesaba como una sombra. «¿Quieres comprar una risa?», preguntó el mercader con voz grave. «Pero cuidado, muchacho. Cada memoria que tomes exige un pago, no en monedas, sino en algo que te pertenece». Juan frunció el ceño. ¿Qué podía ofrecer alguien que no tenía pasado? El mercader lo miró con curiosidad, como si adivinara su dilema. «Te puedo dar un fragmento de tu presente», dijo, «una emoción que sientas ahora mismo». El joven cerró los ojos y se concentró. Sintió la mezcla de esperanza y miedo que lo acompañaba desde que entró en la feria. Con un gesto entregó esa emoción al mercader, que la atrapó en un pequeño frasco de cristal. A cambio, Juan recibió una risa infantil. Al escucharla, por primera vez sintió que algo nuevo se encendía dentro de él. Un recuerdo que no era suyo, pero que lo llenaba de vida. Sin embargo, pronto comprendió el peligro. Si seguía comprando memorias ajenas, ¿seguiría siendo él mismo o se convertiría en un mosaico de recuerdos prestados?
El mercado de las historias no solo ofrecía identidad, también tentaba con la posibilidad de perderla. Juan decidió que debía encontrar un equilibrio, no llenar su vacío con memorias compradas, sino aprender a construir sus propias. El mercado de las historias no sería su prisión, sino su escuela. Juan continuó explorando el mercado de las historias, cada vez más consciente de que no podía simplemente llenar su vacío con recuerdos ajenos. Había algo en él que pedía autenticidad, una chispa que no se conformaba con ecos prestados. Una tarde, mientras caminaba entre los puestos, encontró a un vendedor distinto a todos los demás. No ofrecía frascos ni pergaminos, sino un espacio vacío, una mesa de madera sin nada encima. El hombre lo miró y dijo: «Aquí no vendo memorias pasadas, aquí se crean nuevas». Intrigado, Juan se sentó frente a la mesa. El mercader le entregó una pluma y un cuaderno en blanco. «Escribe lo que vivas ahora», le indicó. «Cada palabra será semilla de un recuerdo verdadero». Juan dudó al principio. Nunca había escrito nada, nunca había sentido que tenía algo que contar. Pero entonces recordó la risa infantil que había comprado y cómo lo había hecho sentir vivo. Decidió escribir sobre ese instante, la emoción de escuchar una risa por primera vez, el calor que le había dado en el pecho. Cuando terminó, el cuaderno brilló suavemente. La memoria ya no era ajena, era suya, nacida de su experiencia en el mercado. Por primera vez, Juan había creado un recuerdo propio. A partir de ese día, comenzó a recorrer la feria no para comprar, sino para vivir. Probaba comidas nuevas, escuchaba historias de los viajeros, ayudaba a los comerciantes a montar sus puestos. Cada gesto, cada encuentro lo anotaba en su cuaderno y cada página se convertía en un recuerdo auténtico. El mercado de las historias dejó de ser para él un lugar de intercambio y se transformó en un taller de vida. Juan comprendió que la verdadera riqueza no estaba en acumular memorias ajenas, sino en atreverse a construir las propias. Así, el joven que había llegado vacío se convirtió en creador de recuerdos, demostrando que incluso quien nace sin pasado puede forjar un futuro lleno de historias. Juan siguió recorriendo el mercado de las historias, pero ya no con la mirada de quien busca llenar un vacío, sino con la curiosidad de quien empieza a descubrirse a sí mismo. Cada puesto era una tentación distinta, recuerdos de viajes imposibles, amores fugaces, batallas épicas, momentos de gloria y también de derrota. Una tarde, se encontró con un comerciante que ofrecía algo diferente: memorias futuras. Eran visiones de lo que podría llegar a ser, guardadas en pequeños espejos de humo. El vendedor le dijo: «No vendo lo que fuiste ni lo que eres, vendo lo que podrías ser. Pero cuidado, si compras un futuro, corres el riesgo de vivir solo para alcanzarlo». Juan sintió un estremecimiento. ¿Valía la pena conocer un destino antes de vivirlo? ¿No sería una prisión disfrazada de esperanza? Recordó entonces lo que había aprendido, que la memoria debía ser puente, no cadena. Decidió no comprar. En lugar de eso,
se quedó observando cómo otros clientes se desesperaban por adquirir futuros brillantes, olvidando que el presente también era un tesoro. Juan comprendió que su camino no estaba en coleccionar recuerdos ajenos ni en perseguir futuros prometidos, sino en crear historias auténticas en cada paso que daba. Esa noche escribió en su cuaderno: el verdadero valor del mercado no está en lo que se compra, sino en lo que se vive mientras se busca. Con esa certeza, Juan salió del mercado al amanecer. No llevaba frascos ni pergaminos, apenas su cuaderno lleno de páginas escritas con experiencias propias. Y aunque el mundo seguía lleno de ferias, espejos y estrellas, él ya no era un viajero vacío, era un forjador de memorias. Juan pensaba que el mercado de las historias era un lugar de maravillas infinitas, pero pronto descubrió que no todos compartían esa visión. Entre los pasillos oscuros de la feria comenzó a escucharse un nombre prohibido: el silenciador. El silenciador era un hombre envuelto en capas negras, con un rostro que nunca se mostraba. Su poder no estaba en vender recuerdos, sino en borrarlos. Se decía que caminaba entre los puestos y con un simple gesto de su mano podía apagar una memoria para siempre, como si nunca hubiera existido. Su objetivo era claro: acabar con las historias, destruir el tejido que unía a las personas y dejar al mundo vacío de pasado. Los comerciantes lo temían porque cada vez que aparecía, un puesto quedaba en ruinas y las memorias allí guardadas se desvanecían en humo. Algunos decían que el silenciador odiaba las historias porque en su propio pasado había sufrido una pérdida que no podía aceptar. Otros creían que simplemente quería controlar el mercado, imponiendo un reino de olvido. Juan lo vio por primera vez una noche, cuando el silenciador apagó un recuerdo de infancia que un niño había comprado. El pequeño quedó en silencio, sin saber por qué había llorado ni reído minutos antes. Juan sintió un escalofrío. Comprendió que su misión no era solo crear sus propias memorias, sino proteger las de los demás. El joven decidió enfrentarlo, aunque sabía que no sería fácil. El silenciador no luchaba con armas, sino con vacío. Cada vez que se acercaba, las palabras se deshacían, los sonidos se apagaban y hasta los colores parecían perder fuerza. Juan entendió que su cuaderno, donde había empezado a escribir sus propias experiencias, podía ser su defensa. Cada página era un ancla contra el olvido, un recordatorio de que las memorias vividas no podían ser borradas tan fácilmente. Así comenzó una nueva trama. El viajero que buscaba identidad debía ahora convertirse en defensor de las historias, enfrentando a un enemigo que quería extinguirlas. El mercado ya no era solo un lugar de intercambio, sino un campo de batalla entre la memoria y el vacío. Juan sabía que no podía enfrentar al silenciador solo. El enemigo se movía como una sombra, borrando recuerdos con apenas un gesto. Y cada día el mercado de las historias perdía más puestos, más voces, más raíces. Decidió buscar aliados entre los comerciantes,
se reunió con la anciana de los fragmentos de amaneceres, con el mercader de las risas infantiles y con otros viajeros que habían llegado al mercado en busca de identidad. Juntos formaron un círculo secreto llamado los Custodios de la Memoria. Cada uno aportó algo único. La anciana podía encender recuerdos apagados con su luz. El mercader de risas guardaba la alegría como un arma contra la desesperación. Los viajeros traían historias frescas de tierras lejanas, imposibles de borrar, porque aún estaban vivas en sus labios. Juan, por su parte, ofreció su cuaderno. Cada página escrita se convertía en un muro contra el olvido. Mientras una historia estuviera narrada, el silenciador no podía destruirla. El enemigo, al descubrir esta resistencia, se enfureció. Una noche oscura cubrió el mercado con un manto de silencio absoluto. Los puestos se apagaron, las memorias comenzaron a desvanecerse y los habitantes sintieron que sus pasados se desmoronaban. Juan abrió su cuaderno y comenzó a leer en voz alta las historias que había escrito, la risa que había comprado, el amanecer que había visto, los encuentros que había vivido. Cada palabra pronunciada encendía una chispa en el aire, y esas chispas se unieron formando un fuego colectivo que iluminó el mercado. El enemigo intentó apagarlo, pero descubrió que no podía borrar lo que estaba vivo en la voz de muchos. La memoria compartida era más fuerte que su vacío. La batalla no terminó esa noche, pero el pueblo comprendió que mientras hubiera alguien dispuesto a contar, escribir o cantar, las historias nunca morirían. Juan ya no era solo un viajero, se había convertido en el defensor de las voces, aquel que enfrentaba el olvido con la fuerza de la palabra. El mercado de las historias seguía en pie, aunque la sombra del silenciador aún rondaba, y Juan sabía que la verdadera lucha apenas comenzaba. Juan y los custodios de la memoria comenzaron a organizar su resistencia contra el silenciador. El mercado, antes un lugar de maravillas, se había convertido en un territorio de tensión. Cada puesto temía ser apagado. Cada comerciante guardaba sus recuerdos como si fueran armas. El silenciador no actuaba solo. Pronto se descubrió que tenía seguidores llamados los vacíos, figuras encapuchadas que recorrían la feria recogiendo memorias para destruirlas en un fuego negro. Su objetivo era borrar cualquier rastro de identidad, dejando a las personas como cascarones sin pasado. Juan comprendió que la lucha no podía ser únicamente defensiva. Decidió buscar el origen del silenciador. Se decía que en lo más profundo del mercado existía un espacio prohibido, el pabellón del olvido, un lugar donde las memorias rechazadas, rotas o abandonadas se acumulaban como sombras. Allí, según los rumores, había nacido el poder del enemigo. Con sus aliados, Juan se adentró en ese pabellón. El aire era pesado y las paredes estaban cubiertas de fragmentos de recuerdos rotos, voces incompletas, imágenes desvanecidas, emociones que se habían convertido en ceniza. En el centro encontraron un espejo oscuro que no reflejaba rostros, sino vacíos. El silenciador apareció entonces, más imponente que nunca. Las historias son cadenas,
dijo con voz grave: mientras existan, los hombres nunca serán libres. Yo les ofrezco el verdadero vacío, la paz del olvido. Juan lo miró con firmeza. No estoy de acuerdo, respondió. Yo creo que las historias no son cadenas, son alas. Nos permiten volar más allá de lo que somos. El enfrentamiento comenzó. El silenciador intentó apagar las páginas del cuaderno de Juan, pero cada palabra escrita brillaba como fuego. Los custodios levantaron sus memorias compartidas y el mercado entero resonó con voces que se negaban a desaparecer. La batalla no terminó en un solo instante. Era un choque entre vacío y memoria, entre silencio y voz. Pero Juan comprendió que mientras alguien estuviera dispuesto a contar, el silenciador nunca lograría vencer. Juan y los custodios de la memoria se preparaban para la batalla definitiva contra el silenciador. El mercado entero vibraba con tensión. Los puestos encendían sus recuerdos como antorchas. Los viajeros narraban historias en voz alta para mantenerlas vivas, y los niños repetían canciones para que no fueran borradas. Pero en medio de esa preparación, Juan descubrió un secreto inquietante. En el pabellón del olvido, entre los fragmentos rotos, halló un recuerdo que no se había desvanecido del todo. Una imagen del propio silenciador, joven, sentado frente a un espejo, llorando por la pérdida de alguien amado. Comprendió entonces que el villano no había nacido del vacío absoluto, sino del dolor de un recuerdo insoportable. El silenciador apareció, furioso, al ver que Juan había encontrado su origen. «No tienes derecho a mirar mi pasado», rugió. «Las historias me arrebataron lo que más amaba, por eso deben desaparecer». Juan lo enfrentó con calma. «Yo creo que tu dolor no se borra destruyendo las memorias de todos. Presiento que lo que buscas es silencio para tu herida, pero lo único que logras es herir a otros». Los custodios se unieron, levantando sus recuerdos como un coro. La anciana encendió un amanecer, el mercader liberó carcajadas y los viajeros narraron historias de esperanza. El mercado entero se iluminó con voces y luces, y el silenciador retrocedió, debilitado por la fuerza de la memoria compartida. Juan abrió su cuaderno y escribió la verdad que había descubierto. Incluso el enemigo nació de una historia. Nadie puede escapar de su memoria, pero todos podemos aprender a vivir con ella. El silenciador cayó de rodillas, dividido entre su odio y la posibilidad de aceptar su propio pasado. La batalla no terminó con su derrota, sino con un dilema. ¿Podría alguien que había dedicado su vida al olvido aprender a convivir con la memoria? Juan sabía que la respuesta aún estaba por escribirse, pero comprendió que la lucha ya no era solo contra un villano, sino contra la tentación universal de negar lo que duele. Juan no se detuvo. Aunque había descubierto el origen del silenciador y comprendido que su odio nacía de una herida, sabía que la amenaza seguía viva. El mercado de las historias no podía depender solo de la compasión. Necesitaba una defensa real contra el vacío.
Los custodios de la memoria comenzaron a levantar un muro invisible hecho de relatos compartidos. Cada comerciante ofrecía una historia, cada viajero narraba una experiencia y cada niño repetía canciones. Ese tejido colectivo se convirtió en una barrera que el silenciador no podía atravesar fácilmente. Pero el enemigo cambió de estrategia. En lugar de atacar directamente, empezó a sembrar dudas entre los habitantes. ¿De qué sirve recordar?, susurraba en las sombras. El pasado solo trae dolor. Olvidar es libertad. Algunos comenzaron a vacilar. Juan lo notó y comprendió que la verdadera batalla no era física, sino espiritual. El silenciador no quería destruir las memorias con fuerza, sino convencer a las personas de que no valían la pena. Juan decidió entonces escribir una nueva historia en su cuaderno, pero esta vez no sobre sí mismo, sino sobre el mercado entero. Narró cómo cada memoria, incluso las dolorosas, había dado forma a la identidad de su gente. Escribió que recordar no era una cadena, sino un mapa. Mostraba de dónde venían y hacia dónde podían ir. Cuando leyó en voz alta, las palabras se propagaron como fuego. Los habitantes comenzaron a repetirlas y pronto la feria entera resonó con un coro. La memoria es nuestro mapa, no nuestra prisión. El silenciador retrocedió, debilitado por la fuerza de esa convicción. Sin embargo, Juan presintió que la sombra no desaparecería del todo. El enemigo podía ser derrotado en batalla, pero mientras existiera el deseo de olvidar lo que duele, el silenciador tendría un lugar donde crecer. Por eso, Juan decidió no abandonar el mercado. Se convirtió en su guardián, no para imponer recuerdos, sino para recordar a todos que la memoria compartida era la verdadera defensa contra el vacío. El mercado de las historias seguía vivo, pero la lucha contra el olvido apenas comenzaba. Juan permaneció en el mercado de las historias, consciente de que la batalla contra el silenciador no había terminado. Aunque lo habían debilitado, la sombra seguía rondando, alimentándose de las dudas y del miedo de los habitantes. Los custodios de la memoria decidieron entonces crear un ritual colectivo. Cada semana, al caer la noche, todos se reunían en la plaza central para narrar una historia en común. No importaba si era alegre o dolorosa, lo importante era que fuera compartida. De esa manera, las memorias se entrelazaban y se volvían más resistentes al vacío. Juan, como guardián, se encargaba de escribir cada relato en su cuaderno. Con el tiempo, el libro se convirtió en un objeto sagrado, un compendio de voces que no podían ser borradas. El silenciador intentó varias veces destruirlo, pero cada página brillaba con la fuerza de cientos de corazones unidos. Sin embargo, algo inesperado ocurrió. Una noche, mientras Juan escribía, el cuaderno reveló un recuerdo que él nunca había vivido. La imagen de un niño que corría por un campo, riendo bajo el sol. Era un recuerdo del propio silenciador, oculto en las sombras del pabellón del olvido. Juan comprendió entonces que el enemigo no era solo destructor, sino también portador de memorias que no podía aceptar. El vacío que imponía a los demás era el mismo que lo consumía por dentro. Decidió que su misión no sería únicamente derrotarlo, sino intentar salvarlo. Porque si el silenciador aprendía a reconciliarse con su propio pasado,
quizás el mercado podría vivir en paz. Así comenzó una nueva etapa. Juan no solo como defensor de las historias, sino como buscador de redención, dispuesto a enfrentar la oscuridad no con odio, sino con la esperanza de que incluso el más temido enemigo podía volver a recordar. El mercado de las historias seguía latiendo, pero ahora la pregunta era otra. ¿Podría la memoria sanar al silenciador o el vacío acabaría por consumirlo todo? Juan permanecía en el mercado de las historias, pero ahora su misión había cambiado. Ya no era solo proteger las memorias, sino intentar comprender al silenciador. La sombra seguía apareciendo en las noches, debilitada pero persistente, como un eco que se negaba a morir. Los custodios de la memoria querían destruirlo definitivamente, pero Juan sentía que había algo más profundo. Había visto aquel recuerdo oculto, el niño corriendo bajo el sol, la risa perdida que aún ardía en el corazón del enemigo. Presintió que el silenciador no era únicamente un villano, sino alguien atrapado en su propio dolor. Decidió entonces buscar las memorias que el silenciador había borrado. Si lograba reunirlas, quizás podría devolverle lo que había perdido. Para ello, Juan se aventuró más allá del mercado, hacia los caminos olvidados, donde las memorias rotas vagaban como espectros. Allí encontró fragmentos dispersos, una voz que llamaba un nombre, una melodía incompleta, un abrazo que se deshacía en humo. Cada fragmento lo anotaba en su cuaderno, reconstruyendo poco a poco una historia que no era suya, pero que pertenecía al enemigo. Con cada página escrita, Juan sentía que se acercaba a la verdad. El silenciador había amado, había reído, había tenido un pasado luminoso y lo había perdido. Cuando regresó al mercado, enfrentó al silenciador con el cuaderno abierto. «No eres vacío», dijo Juan con firmeza. «Eres memoria rota, y yo creo que incluso las memorias rotas pueden ser reparadas». El silenciador tembló. Por primera vez, su voz no fue un rugido, sino un susurro. «Si recupero lo que perdí, ¿qué seré entonces?». Juan lo miró con esperanza. «Serás historia, y las historias nunca mueren». El mercado entero guardó silencio, esperando la decisión del enemigo. La sombra estaba frente a su dilema: aceptar su pasado y renacer, o seguir siendo el vacío que devora todo. La trama se abría hacia un destino incierto: redención o destrucción. Juan se convirtió en guardián del mercado de las historias, pero la sombra del silenciador seguía presente, acechando en los rincones más oscuros. Aunque debilitado, su influencia aún se filtraba en los corazones de algunos habitantes, sembrando dudas y tentaciones de olvidar. Los custodios de la memoria reforzaron sus rituales, pero Juan sabía que no bastaba con defender, había que comprender la raíz del enemigo. El cuaderno que llevaba consigo comenzó a mostrar más fragmentos ocultos, como si las memorias rotas del silenciador buscaran salir a la luz. Entre ellas apareció una escena desgarradora: un niño abrazando a su madre bajo un cielo rojo, seguido por un vacío repentino. Juan presintió que esa pérdida era el origen del odio.
El silenciador no había nacido del vacío, sino de un recuerdo tan doloroso que lo había consumido. Y ahora, al borrar las memorias de otros, intentaba imponer su propia forma de sobrevivir al dolor. Decidió entonces enfrentarlo no con batalla, sino con verdad. Reunió a los habitantes del mercado y leyó en voz alta los fragmentos que había encontrado. Este es el pasado del silenciador, dijo. No es un monstruo nacido del vacío, sino alguien que sufrió. Su lucha contra las historias es en realidad una lucha contra sí mismo. El mercado entero escuchó en silencio. Algunos sintieron compasión, otros miedo. El silenciador apareció, furioso, pero también vulnerable. «No necesito compasión», gritó. «Las historias solo traen sufrimiento». Juan lo miró con firmeza. «Yo creo que el dolor no se borra destruyendo las memorias, se sana compartiéndolas». Por primera vez, el silenciador dudó. Su figura tembló, como si el vacío que lo envolviera comenzara a resquebrajarse. El mercado entero esperaba su elección. ¿Seguiría siendo enemigo o aceptaría la posibilidad de redención? La tensión era palpable. El destino del mercado de las historias dependía de esa elección. Juan comprendió que la lucha contra el silenciador no podía resolverse en un solo enfrentamiento. El enemigo era más que una figura oscura. Era un símbolo del miedo al dolor, del deseo de olvidar lo que hiere. Y ese miedo existía en todos, incluso en los habitantes del mercado. Por eso, la problemática se expandió. El silenciador comenzó a sembrar su influencia fuera del mercado, viajando hacia otras ciudades y ferias donde también se comerciaban memorias. Allí su poder crecía porque encontraba corazones dispuestos a renunciar a sus recuerdos más dolorosos. Los custodios de la memoria decidieron entonces que su misión debía ir más allá del mercado. Juan lideró una caravana que recorrió pueblos y aldeas, enseñando a las personas que incluso las memorias tristes podían convertirse en fuerza. En cada lugar organizaban rituales de narración colectiva, donde la gente compartía sus historias y aprendía a sostenerlas en comunidad. Pero el silenciador no se quedó quieto. Creó un ejército de sombras llamado los portadores del olvido, seres que ofrecían a la gente la posibilidad de borrar sus recuerdos más dolorosos a cambio de perder también sus alegrías. Muchos aceptaban, seducidos por la promesa de una vida sin sufrimiento. Juan comprendió que la batalla se había transformado en una guerra de ideas. Era mejor recordar y cargar con el peso de la historia o olvidar y vivir en un vacío sin raíces. El cuaderno de Juan se convirtió en un faro. Cada vez que escribía una memoria compartida, esa historia se volvía inmortal y viajaba como un canto entre los pueblos. El silenciador intentaba destruirlo, pero el libro se fortalecía con cada voz añadida. La trama se abría hacia un horizonte más vasto, no solo el destino del mercado de las historias, sino de todo un mundo que debía decidir entre memoria y vacío. Juan sabía que aún estaban lejos del final. La verdadera pregunta era: ¿podría la humanidad entera aprender a convivir con sus memorias o el silenciador acabaría imponiendo el olvido universal?
Juan y los custodios de la memoria emprendieron un viaje más allá del mercado, pues comprendieron que la amenaza del silenciador se extendía como una sombra por todo el mundo. Allí donde había aldeas, ciudades o pueblos que guardaban sus recuerdos en canciones, símbolos o rituales, los portadores del olvido llegaban para ofrecer la tentación de borrar el dolor. El camino los llevó a la ciudad de los susurros, un lugar donde las memorias se transmitían únicamente por voz. Cada familia contaba sus historias en la intimidad de la noche y nada se escribía ni se tallaba. Era un pueblo vivo en palabras, pero frágil, porque bastaba con que alguien callara para que la memoria desapareciera. El silenciador atacó allí con fuerza. Sus sombras apagaban las voces y pronto las calles quedaron mudas. Juan y los custodios llegaron justo cuando la ciudad estaba a punto de perder su identidad. Juan abrió su cuaderno y comenzó a escribir los susurros que aún quedaban. Cada palabra anotada se transformaba en un eco que no podía ser borrado. Los habitantes, al ver sus historias preservadas en papel, comprendieron que podían resistir. La ciudad entera se unió en un canto colectivo y las voces apagadas volvieron a encenderse. El silenciador apareció, más furioso que nunca. «¡No entiendes!», gritó. «Cada recuerdo es una herida, cada voz es un peso». Juan respondió con calma. «Yo creo que cada herida también es una raíz. Sin ellas no sabríamos quiénes somos». La batalla se intensificó. El silenciador intentó cubrir la ciudad con un silencio absoluto, pero los custodios levantaron sus memorias como escudos. La anciana de los amaneceres iluminó las calles, el mercader de risas liberó carcajadas que resonaron como campanas, y los viajeros narraron historias de esperanza. El enfrentamiento no terminó allí. El silenciador huyó hacia tierras más lejanas, prometiendo regresar con un poder aún mayor. Juan comprendió que la guerra contra el vacío apenas había comenzado y que cada ciudad sería un nuevo campo de batalla. El viaje continuaba y el destino de todo un mundo dependía de la fuerza de sus historias. Juan y los custodios de la memoria siguieron su viaje más allá de la ciudad de los susurros, conscientes de que el silenciador estaba extendiendo su influencia como una plaga invisible. Cada pueblo que visitaban mostraba señales de su paso, miradas apagadas, canciones olvidadas, relatos interrumpidos. El siguiente destino fue la Fortaleza de los Ecos, un lugar legendario donde las memorias no se guardaban en objetos ni en voces, sino en resonancias que flotaban en el aire. Allí, cada palabra pronunciada quedaba vibrando en las paredes, y los habitantes podían escuchar las historias de sus ancestros simplemente tocando la piedra. Pero el silenciador había llegado antes. Los ecos estaban debilitados, las paredes apenas murmuraban, y los habitantes comenzaban a olvidar quiénes eran. Juan comprendió que el enemigo había encontrado un modo de absorber las resonancias, convirtiéndolas en un silencio absoluto. Los custodios se reunieron en el centro de la fortaleza. La anciana de los amaneceres encendió una luz dorada. El mercader de risas liberó carcajadas que se multiplicaron en los muros, y los viajeros narraron historias de esperanza. Los ecos comenzaron a despertar, pero el silenciador apareció, más poderoso que nunca, acompañado de sus portadores del olvido. Las memorias son cadenas que los atan a un pasado inútil, rugió. Yo les ofrezco libertad. Juan levantó su cuaderno y respondió: yo creo que la libertad no está en olvidar, sino en elegir qué recordar
y cómo vivirlo. La batalla fue feroz. El silenciador intentó cubrir la fortaleza con un silencio tan denso que las piedras dejaron de vibrar. Juan, desesperado, escribió en su cuaderno las palabras que escuchaba en los muros, fragmentos de canciones, nombres olvidados, promesas rotas. Cada palabra escrita se convirtió en un eco nuevo, más fuerte que el anterior. El mercado había sido un campo de batalla, pero la fortaleza era un símbolo. Si los ecos desaparecían, el mundo entero perdería su memoria ancestral. Juan comprendió que la lucha ya no era solo por un lugar, sino por la esencia misma de la humanidad. El silenciador retrocedió, pero dejó una advertencia. No pueden salvarlo todo. El vacío siempre encontrará un camino. Juan sabía que la guerra estaba lejos de terminar. El viaje apenas había alcanzado su segundo gran capítulo. Juan y los custodios de la memoria siguieron su travesía después de la fortaleza de los ecos, sabiendo que cada victoria era apenas un respiro en una guerra mucho más grande. El silenciador había huido, pero su ejército de portadores del olvido se multiplicaba, infiltrándose en aldeas y ciudades con la promesa de una vida sin recuerdos. El camino los llevó a un territorio aún más misterioso, el bosque de las sombras vivientes, un lugar donde las memorias no se guardaban en objetos ni en voces, sino en los propios árboles. Cada tronco contenía la historia de una persona y al tocar la corteza se podía escuchar su vida entera. Era un santuario natural de recuerdos, protegido por generaciones. Pero allí encontraron una amenaza nueva. El silenciador había aprendido a corromper los árboles, convirtiendo sus memorias en cenizas. Los troncos se quebraban y las historias se desvanecían como humo. El bosque entero estaba muriendo. Juan comprendió que no bastaba con escribir en su cuaderno. Debía encontrar una forma de sembrar nuevas memorias en el bosque para salvarlo. Con la ayuda de los custodios comenzaron un ritual. Cada habitante narraba una historia en voz alta mientras plantaba una semilla. Las palabras se unían a la tierra y de ellas brotaban nuevos brotes que contenían recuerdos frescos. El silenciador apareció, furioso, intentando sofocar las voces con su vacío. Pero el bosque respondió. Los árboles comenzaron a cantar las memorias que aún quedaban, creando un coro tan poderoso que el enemigo retrocedió. Juan escribió en su cuaderno: «Mientras haya quien narre, siempre habrá raíces nuevas. La memoria es un bosque que nunca muere». El bosque de las sombras vivientes fue salvado. Pero Juan sabía que el silenciador estaba aprendiendo, volviéndose más astuto. La guerra ya no era solo por proteger memorias, sino por crear nuevas formas de preservarlas. El viaje continuaba y cada paso revelaba que la problemática era mucho más profunda. No se trataba solo de un villano, sino de la eterna tensión entre recordar y olvidar. En mi opinión, yo creo que la trama que hemos construido es muy rica, porque coloca a Juan en un papel que evoluciona constantemente, de viajero vacío a guardián de las historias. Me gustó mucho cómo su motivación inicial, buscar identidad, se transformó en una misión colectiva de proteger las narraciones de todos. Yo presiento que el silenciador es un antagonista complejo y eso me agrada. No es pura maldad, sino alguien marcado por una herida profunda.
No estuve de acuerdo con su idea de que las historias son cadenas. Para mí, las historias son raíces y también alas. Sin embargo, entiendo que su visión nace de un dolor que nunca supo enfrentar. Aplaudo la decisión de Juan de intentar comprender al silenciador en lugar de destruirlo sin más. Yo apoyaría esa postura, porque creo que la verdadera fuerza está en transformar el sufrimiento en relatos que nos sostienen. No me gustó, en cambio, la actitud de algunos habitantes que dudaron y casi aceptaron el vacío. Desapruebo esa fragilidad, aunque reconozco que es realista y muestra cómo el miedo puede seducir. En definitiva, yo creo que la tensión entre recordar y olvidar es el corazón de esta historia, y me entusiasma que Juan se haya convertido en guardián de las voces. Volviendo al libro. En las tierras que rodeaban el bosque de las sombras vivientes, los rumores crecían. El silenciador no había sido derrotado, sino que estaba reuniendo un poder aún mayor. Sus portadores del olvido viajaban por aldeas remotas, ofreciendo la tentación de borrar recuerdos dolorosos, y cada vez más personas caían en su influencia. Mientras tanto, los custodios de la memoria se fortalecían. La anciana de los amaneceres comenzó a enseñar a los habitantes cómo encender sus propios recuerdos como luces interiores. El mercader de risas descubrió que podía transformar la alegría en un escudo contra el vacío, y los viajeros recopilaban relatos de esperanza que circulaban como canciones entre los pueblos. No era Juan quien lideraba cada acción. A veces era la anciana quien tomaba la iniciativa, otras veces los viajeros y en ocasiones incluso los niños del mercado, que inventaban juegos para mantener vivas sus historias. La resistencia ya no dependía de un solo héroe, sino de una comunidad entera que aprendía a defenderse. El silenciador, al ver que su poder no bastaba, buscó un nuevo aliado, un ser conocido como el Guardián del Silencio, una figura que no borraba recuerdos, sino que los encerraba en prisiones de cristal, impidiendo que fueran contados. Su alianza con el silenciador significaba que no solo habría vacío, sino también historias atrapadas, incapaces de ser transmitidas. La tensión aumentaba. Los custodios comprendieron que la guerra estaba entrando en una nueva fase. Ya no se trataba solo de proteger lo que existía, sino de liberar lo que había sido capturado. Así, la trama se expandía hacia un horizonte más vasto, donde cada paso revelaba que la lucha contra el olvido era también una lucha por la libertad de narrar. En los confines del mundo narrado surgió una nueva amenaza, distinta del silenciador: el archivista de sombras. Este ser no buscaba borrar las historias ni apagarlas, sino coleccionarlas. Su poder consistía en capturar relatos y guardarlos en enormes tomos oscuros, donde quedaban petrificados, sin posibilidad de ser contados otra vez. No había vacío, sino un silencio impuesto por el encierro. El archivista recorría aldeas y ciudades con su biblioteca ambulante. Prometía proteger las memorias del dolor, pero en realidad las encerraba en páginas que nadie podía leer. Con cada historia atrapada, su poder crecía y los pueblos quedaban mudos, incapaces de transmitir su identidad. Los custodios de la memoria comprendieron que esta nueva amenaza era diferente. Mientras el silenciador representaba el olvido, el archivista representaba la posesión. No destruía, pero tampoco permitía que las historias vivieran.
La anciana de los amaneceres enseñó a los habitantes a encender sus recuerdos como llamas que no podían ser encerradas. El mercader de risas descubrió que la alegría, cuando se compartía en voz alta, escapaba de cualquier prisión. Y los viajeros comenzaron a recopilar relatos que se transformaban en canciones imposibles de atrapar en un libro. Juan, por su parte, se enfrentó al dilema de cómo liberar las historias atrapadas en los tomos del archivista. Descubrió que su cuaderno servía como llave. Al escribir símbolos y emociones, lograba abrir grietas en las páginas petrificadas, devolviendo las voces a sus dueños. El archivista apareció entonces rodeado de miles de volúmenes oscuros. «No destruyo nada», dijo con voz grave. «Yo conservo. Las historias son demasiado frágiles para estar en manos de cualquiera». Juan respondió con firmeza: «Yo creo que una historia que no se comparte es una historia muerta. No basta con guardarla, debe vivir en la voz de los demás». La guerra entraba en una nueva fase, no solo contra el vacío del silenciador, sino contra el encierro del archivista de sombras. El archivista de sombras extendía su biblioteca oscura por las tierras, y cada tomo que añadía contenía voces que quedaban petrificadas, incapaces de ser narradas. No era destrucción, era un encierro que volvía las historias mudas. Los custodios de la memoria comprendieron que esta amenaza era distinta al silenciador. El vacío y el encierro podían unirse y juntos significaban el fin de la narración. La anciana de los amaneceres encendía luces para quebrar los tomos. El mercader de risas liberaba carcajadas que vibraban como llaves, y los viajeros cantaban relatos imposibles de atrapar. Juan, sin embargo, sabía que no bastaba con resistir. Su cuaderno se transformó en un mapa. Cada símbolo que dibujaba, un sol, una lágrima o una carcajada, abría grietas en los volúmenes oscuros. Descubrió que podía liberar las historias atrapadas, pero cada vez que lo hacía, el archivista se volvía más fuerte, alimentado por la energía de los relatos que intentaba poseer. Una noche, bajo un cielo sin estrellas, el silenciador y el archivista se encontraron. Dos fuerzas distintas, pero complementarias. Uno ofrecía el olvido, el otro el encierro. «Si trabajamos juntos», dijo el archivista, «no habrá voz que escape, ni recuerdo que sobreviva», añadió el silenciador. Juan presintió que la verdadera guerra apenas comenzaba. No era solo contra un enemigo, sino contra una alianza oscura que buscaba dominar el mundo entero. El mercado, las aldeas y las ciudades se preparaban para una resistencia más grande que nunca. Y Juan, con su cuaderno en mano, entendió que debía convertirse no solo en guardián, sino en sembrador de historias, capaz de crear nuevas narraciones que ni el vacío ni el encierro pudieran destruir. La trama se expandía hacia un horizonte inmenso, donde cada paso revelaba que la lucha por las historias era también una lucha por la identidad de la humanidad. El archivista de sombras no tardó en expandir su influencia más allá del bosque de las sombras vivientes. Sus tomos oscuros comenzaron a aparecer en aldeas distantes, como si fueran semillas de silencio que atrapaban las voces de los pueblos. Cada vez que alguien intentaba narrar una historia, el archivista la absorbía y la encerraba en sus páginas, dejando a la gente muda y desorientada.
Los custodios de la memoria se dieron cuenta de que la amenaza era doble. El silenciador seguía sembrando vacío mientras el archivista coleccionaba relatos para que nunca más fueran escuchados. Dos fuerzas distintas, pero complementarias, que podían acabar con la esencia misma de la humanidad. Juan, consciente de la magnitud del peligro, decidió que su cuaderno debía transformarse. Ya no bastaba con escribir símbolos o palabras, necesitaba crear un lenguaje nuevo, capaz de escapar tanto del vacío como del encierro. Comenzó a experimentar con trazos que no eran letras ni dibujos, sino pulsos de energía que evocaban emociones puras. Al escribirlos, las páginas brillaban y las historias atrapadas en los tomos del archivista se liberaban como aves que vuelven a volar. El archivista lo observó con fascinación. Nunca había visto un relato que no pudiera ser guardado, dijo con voz grave. Tus símbolos son indomables. El silenciador, en cambio, rugió con furia. Si no puedo borrarlos, entonces no deben existir. La tensión entre ambos enemigos creció. El archivista quería poseer el poder de Juan, mientras el silenciador quería destruirlo. Por primera vez, sus intereses chocaban y la alianza oscura comenzó a resquebrajarse. Juan comprendió que esa fractura podía ser la clave. Si lograba que el archivista y el silenciador se enfrentaran entre sí, la resistencia tendría una oportunidad de vencer. El viaje entraba en un nuevo capítulo. No solo defender las historias, sino aprovechar la discordia entre los enemigos para liberar al mundo del vacío y del encierro. El archivista de sombras y el silenciador comenzaron a desconfiar el uno del otro. Aunque compartían la ambición de dominar las historias, sus métodos eran opuestos. Uno quería encerrarlas, el otro borrarlas. Esa diferencia se convirtió en una grieta que Juan supo aprovechar. Mientras los enemigos discutían en las sombras, los custodios de la memoria expandieron su influencia. Ya no eran solo defensores del mercado, viajaban por aldeas, montañas y riberas, enseñando a la gente a narrar sus recuerdos en formas nuevas. Algunos tallaban símbolos en piedra, otros cantaban en lenguas antiguas, y los niños inventaban juegos que convertían cada relato en movimiento. Juan entendió que la clave estaba en la diversidad de las narraciones. Cuanto más variadas fueran las formas de contar, más difícil sería para el silenciador borrarlas o para el archivista encerrarlas. Su cuaderno se transformó en un mosaico de estilos, palabras, dibujos, melodías escritas como notas, incluso gestos descritos con trazos. El archivista lo observaba con fascinación. Tus relatos son indomables, admitió. No puedo atraparlos en mis tomos. El silenciador, en cambio, rugió con furia. Si no puedo borrarlos, entonces deben desaparecer. La tensión entre ambos enemigos se volvió insoportable. El mundo entero presenció cómo la alianza oscura se quebraba. El archivista y el silenciador comenzaron a enfrentarse, cada uno intentando imponer su visión. Juan, con los custodios, decidió que era el momento de actuar. Si lograban encender las voces de los pueblos mientras los dos enemigos se destruían entre sí, la humanidad tendría una oportunidad de liberarse. El viaje entraba en un nuevo capítulo. No solo resistir,
sino aprovechar la discordia de las sombras para sembrar un futuro donde las historias fueran más fuertes que cualquier vacío o prisión. Las tierras comenzaron a estremecerse con una tensión distinta. El silenciador y el archivista de sombras ya no caminaban juntos. Sus ambiciones chocaban como dos corrientes opuestas. Uno quería borrar, el otro aprisionar. Esa fractura abrió un nuevo horizonte de peligro, pero también de oportunidad. Los custodios de la memoria se dieron cuenta de que no podían limitarse a defender aldeas aisladas. Era necesario crear una red de resistencia que uniera pueblos enteros. La anciana de los amaneceres viajó hacia las montañas para enseñar a los pastores a transformar recuerdos en señales de fuego. El mercader de risas organizó caravanas festivas que llevaban alegría como antídoto contra el silencio. Y los viajeros comenzaron a trazar rutas que conectaban comunidades, convirtiendo cada historia en un puente. Juan, por su parte, entendió que debía dar un paso más allá de su cuaderno. Comenzó a entrenar narradores, niños, ancianos, artesanos, cualquiera que quisiera aprender a contar. Su visión era clara. Si las voces se multiplicaban, ni el vacío ni el encierro podrían sofocarlas todas. El archivista, intrigado, intentó atraer a Juan con una propuesta. Tus símbolos son únicos. Si me los entregas, los conservaré para siempre en mis tomos. El silenciador, en cambio, lo amenazó. Si sigues creando, yo borraré cada palabra antes de que nazca. Juan rechazó a ambos. No quiero conservar ni destruir. Quiero que las historias vivan. La tensión entre los dos enemigos se transformó en un choque abierto. El archivista levantó murallas de libros oscuros, mientras el silenciador desplegaba un manto de vacío que intentaba cubrirlo todo. El mundo entero se sacudió con su enfrentamiento. Juan supo entonces que la resistencia debía aprovechar esa discordia. Si lograban encender las voces de los pueblos en medio del caos, podrían abrir un camino hacia la libertad narrativa. La trama entraba en un nuevo compás. No era solo sobrevivir, sino sembrar un movimiento capaz de desafiar a dos sombras enfrentadas. El choque entre el silenciador y el archivista de sombras se convirtió en un cataclismo que sacudió todo el continente. Los cielos se oscurecieron, las aldeas temblaban y las historias parecían pender de un hilo. Dos fuerzas opuestas, incapaces de convivir, se enfrentaban con tal intensidad que el mundo entero corría el riesgo de quedar atrapado entre el vacío y el encierro. Los custodios de la memoria aprovecharon ese momento de caos para expandir su misión. La anciana de los amaneceres viajó hacia los desiertos, donde enseñó a los nómadas a grabar sus relatos en la arena con símbolos que el viento transformaba en canciones. El mercader de risas organizó caravanas que atravesaban regiones devastadas, llevando festivales que devolvían esperanza. Los viajeros, incansables, tejieron un mapa de historias que conectaba aldeas lejanas como si fueran estrellas en una constelación. Juan, consciente de que la batalla no podía ganarse solo con resistencia, decidió crear algo nuevo, el gran relato vivo. No era un libro, ni un canto, ni un símbolo aislado,
sino una narración que se construía colectivamente. Cada persona aportaba un fragmento, una palabra, un gesto, una melodía, y juntos formaban una historia que se transformaba constantemente, imposible de borrar o aprisionar. Cuando el silenciador intentó cubrirlo con vacío, el relato se expandió como un río que encontraba nuevos cauces. Cuando el archivista intentó encerrarlo en sus tomos, el relato cambiaba de forma y escapaba de las páginas. El mundo entero comenzó a participar en el gran relato vivo. Aldeas, ciudades, viajeros y niños se unieron, y por primera vez la humanidad entera narraba al unísono. El silenciador y el archivista comprendieron que estaban perdiendo terreno. Su alianza rota se transformó en guerra abierta, pero ahora no luchaban solo contra Juan y los custodios, luchaban contra un mundo entero que había decidido que sus historias eran indestructibles. La trama entraba en un nuevo compás. La resistencia ya no era un grupo aislado, sino una multitud que había convertido la narración en su arma más poderosa. El enfrentamiento entre el silenciador y el archivista de sombras se convirtió en una tormenta que sacudía todo el mundo narrado. Los cielos se llenaban de grietas de luz y oscuridad, como si la realidad misma estuviera siendo desgarrada por sus poderes opuestos. Los pueblos, antes atemorizados, comenzaron a comprender que la fuerza de los enemigos estaba debilitándose por su propia discordia. Los custodios de la memoria aprovecharon ese momento para encender una rebelión más amplia. No solo defendían aldeas, ahora levantaban ciudades enteras en torno a la narración. Cada plaza se transformaba en escenario, cada mercado en círculo de historias y cada hogar en un pequeño santuario de voces. Juan, consciente de que la oportunidad era única, convocó a los narradores que había entrenado. Les pidió que unieran sus relatos en un gran relato vivo, pero esta vez no como un canto disperso, sino como una corriente que atravesara todo el continente. Cada narrador aportaba un fragmento y juntos formaban una historia que se expandía como un río imparable. El silenciador intentó cubrirlo con su vacío, pero el relato se multiplicaba en nuevas formas. El archivista trató de encerrarlo en sus tomos, pero el relato cambiaba de ritmo y escapaba de las páginas. Por primera vez, ambos enemigos se vieron incapaces de controlar la narración. La anciana de los amaneceres dijo: «No luchamos solo por recordar, luchamos por existir». El mercader de risas añadió: «Mientras haya una voz que se atreva a contar, ningún poder podrá sofocarnos». El choque entre las sombras seguía, pero ahora todo el mundo estaba narrando al unísono. Juan comprendió que la batalla final no sería entre héroes y villanos, sino entre un mundo que decide contar su historia y fuerzas que intentan silenciarlo. La trama avanzaba hacia su clímax. El destino de la humanidad dependía de mantener viva la narración frente al vacío y la prisión. El mundo narrado se encontraba en un punto de quiebre. El silenciador y el archivista de sombras, antes aliados, ahora se enfrentaban con una furia que desataba tormentas de vacío y muros de cristal. Las aldeas temblaban, los cielos se partían en relámpagos oscuros y la gente comprendía que la batalla entre esas dos fuerzas podía destruirlo todo. Los custodios de la memoria no se dejaron paralizar. La anciana de los amaneceres
reunió a comunidades enteras en rituales de fuego, donde cada chispa representaba una historia que se negaba a apagarse. El mercader de risas organizó caravanas que atravesaban regiones devastadas, llevando festivales que convertían la desesperación en esperanza. Los viajeros trazaron rutas que conectaban pueblos distantes, creando una red de relatos que circulaban como un río imparable. Juan, en medio de ese caos, comprendió que su papel había cambiado. Ya no era solo un guardián, debía convertirse en estratega de las voces. Su cuaderno se transformó en un mapa vivo, donde cada símbolo representaba un pueblo dispuesto a narrar. Al unirlos, formaba constelaciones de historias que iluminaban el cielo y debilitaban la oscuridad. El silenciador intentó cubrir esas constelaciones con su vacío, pero cada estrella brillaba más fuerte. El archivista trató de encerrarlas en sus tomos, pero las constelaciones cambiaban de forma y escapaban de las páginas. Por primera vez, los pueblos no se sentían víctimas, sino protagonistas. La humanidad entera estaba narrando al unísono, y esa unión era más poderosa que cualquier sombra. Juan presintió que el desenlace se acercaba. La batalla final no sería entre héroes y villanos, sino entre un mundo que decide contar su historia y fuerzas que intentan silenciarlo. El enfrentamiento entre el silenciador y el archivista de sombras alcanzó un punto crítico. Sus poderes chocaban como tormentas opuestas, el vacío contra el encierro, la nada contra la prisión. El mundo entero se estremecía y las aldeas temían que la realidad misma se quebrara bajo esa tensión. Los custodios de la memoria no se limitaron a resistir. La anciana de los amaneceres convocó a comunidades enteras para encender hogueras que iluminaban la noche con relatos. El mercader de risas organizó festivales que se extendían por las ciudades, donde cada carcajada se transformaba en un escudo contra la oscuridad. Los viajeros trazaron caminos que unían pueblos distantes, creando una red de voces que circulaban como un río imparable. Juan, en medio del caos, comprendió que había llegado el momento de dar un paso definitivo. Su cuaderno, que había sido mapa y llave, debía convertirse en algo más, un instrumento de unión. Decidió escribir un relato que no perteneciera a él, sino a todos. Cada persona que encontraba añadía una palabra, un gesto, una melodía. Así nació el gran relato vivo, una narración colectiva que se expandía como constelación en el cielo. El silenciador intentó cubrirlo con su vacío, pero el relato se multiplicaba en nuevas formas. El archivista trató de encerrarlo en sus tomos, pero el relato cambiaba de ritmo y escapaba de las páginas. Por primera vez, ambos enemigos se vieron incapaces de controlar la narración. Juan levantó el cuaderno y dijo: «Mientras exista alguien dispuesto a contar, ninguna sombra podrá sofocar nuestra voz». El mundo entero comenzó a narrar al unísono. La trama avanzaba hacia su clímax. La batalla final no sería solo contra el silenciador o el archivista, sino contra la idea misma de que las historias podían ser dominadas. El caos provocado por el silenciador y el archivista de sombras alcanzaba dimensiones nunca vistas.
no era ya una batalla de poderes, sino una fractura que amenazaba con desgarrar la esencia misma del mundo. Las aldeas se llenaban de incertidumbre. Algunos temían que todo terminara en silencio eterno. Otros confiaban en que las voces aún podían prevalecer. Los custodios de la memoria decidieron cambiar de estrategia. En lugar de esperar los ataques, comenzaron a sembrar relatos en movimiento. Caravanas que viajaban de pueblo en pueblo, llevando historias como semillas que germinaban en cada lugar donde eran escuchadas. La anciana de los amaneceres enseñaba a los niños a transformar recuerdos en juegos. El mercader de risas convertía las ferias en celebraciones que desafiaban la oscuridad. Y los viajeros trazaban rutas que unían comunidades como un tejido vivo. Juan comprendió que el momento exigía algo más audaz. Su cuaderno, hasta entonces un instrumento personal, debía convertirse en un pacto colectivo. Invitó a cada narrador a escribir directamente en sus páginas, sin importar el estilo o la forma. Lo que surgió fue un manuscrito caótico, lleno de símbolos, canciones y dibujos, pero también vibrante, imposible de ser reducido a un solo molde. El archivista intentó capturar ese manuscrito, pero cada vez que lo abría, el texto cambiaba y escapaba de sus tomos. El silenciador trató de cubrirlo con vacío, pero las voces inscritas se multiplicaban y resonaban más fuerte. Por primera vez, los dos enemigos se vieron debilitados no por la fuerza de un héroe, sino por la imprevisibilidad de un relato colectivo. Juan levantó el cuaderno y declaró: "No somos una sola historia, somos miles y ninguna sombra puede contenernos". La trama avanzaba hacia un nuevo horizonte. La humanidad había descubierto que su poder estaba en la diversidad de sus narraciones, y esa diversidad era la verdadera arma contra el vacío y la prisión. El enfrentamiento entre el silenciador y el archivista de sombras había alcanzado tal magnitud que el mundo entero parecía estar al borde de un colapso. Las montañas resonaban con ecos de vacío, los mares reflejaban páginas oscuras que intentaban aprisionar las memorias, y los pueblos vivían entre el miedo y la determinación. Los custodios de la memoria comprendieron que ya no bastaba con resistir. Era necesario crear un nuevo orden narrativo. La anciana de los amaneceres reunió a los sabios de distintas regiones y les enseñó a transformar recuerdos en símbolos que podían ser transmitidos sin palabras, como gestos o danzas imposibles de borrar. El mercader de risas llevó su arte más lejos. Convirtió la alegría en rituales colectivos que hacían vibrar aldeas enteras, como si cada carcajada fuera un trueno contra la oscuridad. Los viajeros, por su parte, comenzaron a unir comunidades en una red de relatos que se movía como un tejido vivo, imposible de atrapar. Juan, consciente de que el desenlace se acercaba, decidió que debía dar un paso definitivo. Su cuaderno se transformó en un instrumento de convergencia. Ya no era solo un espacio para escribir, sino un lugar donde cada voz encontraba su reflejo. Allí se reunían palabras, melodías,
símbolos y gestos, formando un relato que cambiaba constantemente y que ningún poder podía dominar. El silenciador intentó sofocar esa creación con su vacío, pero cada intento lo debilitaba, pues el relato se regeneraba en nuevas formas. El archivista trató de aprisionarlo en sus tomos, pero el texto se desbordaba, multiplicándose más allá de las páginas. Por primera vez, ambos enemigos se vieron obligados a reconocer que estaban perdiendo terreno. La humanidad, unida en narración, había creado algo que ni el olvido ni el encierro podían controlar. Juan levantó el cuaderno y declaró: «No somos un eco frágil, somos una corriente infinita, y mientras fluya, ninguna sombra podrá detenernos». La trama se acercaba a su clímax. El destino del mundo dependía de mantener viva esa corriente de voces frente a las fuerzas que intentaban sofocarla. El mundo narrado se encontraba en un estado de ruptura total. El silenciador y el archivista de sombras, incapaces de convivir, desataban una guerra que hacía vibrar los cielos y estremecer la tierra. Sus poderes se enfrentaban como dos abismos opuestos, el vacío contra la prisión. Los pueblos, sin embargo, ya no eran espectadores indefensos. Los custodios de la memoria habían sembrado una red de relatos que circulaba por todas las regiones. La anciana de los amaneceres enseñaba a transformar recuerdos en señales luminosas que podían verse desde montañas lejanas. El mercader de risas convertía cada feria en un acto de resistencia, donde la alegría se volvía un trueno contra la oscuridad, y los viajeros trazaban caminos que unían comunidades en un tejido narrativo imposible de romper. Juan, consciente de que el desenlace estaba próximo, reunió a los narradores en torno a su cuaderno. Allí, cada voz aportó un fragmento, palabras, símbolos, melodías, gestos. El resultado fue un relato que no pertenecía a nadie y al mismo tiempo pertenecía a todos. Un relato vivo, cambiante, que se expandía como constelación en el cielo. El silenciador intentó cubrirlo con su vacío, pero cada intento lo debilitaba. El archivista trató de aprisionarlo en sus tomos, pero el relato se desbordaba y escapaba de las páginas. Por primera vez, ambos enemigos se vieron incapaces de dominar la narración. Juan levantó el cuaderno y declaró: «No somos una sola historia, somos miles, y ninguna sombra puede contenernos». La batalla final se aproximaba. El destino del mundo dependía de esa corriente infinita de voces que se negaban a ser sofocadas. El mundo narrado se encontraba en un umbral decisivo. El silenciador y el archivista de sombras, desgarrados por su propia rivalidad, habían convertido el cielo en un campo de batalla. Uno desplegaba un manto de vacío, el otro levantaba murallas de tomos oscuros que aprisionaban voces enteras. La tierra temblaba bajo el peso de esa discordia. Los pueblos, sin embargo, ya no eran espectadores pasivos. Los custodios de la memoria habían tejido una red tan vasta que cada rincón del continente vibraba con relatos. La anciana de los amaneceres enseñaba a los niños a transformar recuerdos en juegos que escapaban de cualquier prisión. El mercader de risas convertía las ferias en celebraciones que resonaban como truenos contra el silencio. Y los viajeros trazaban rutas que unían aldeas distantes,
creando un tejido narrativo que se expandía como constelación. Juan, consciente de que el desenlace estaba próximo, reunió a todos los narradores en torno a su cuaderno. Allí, cada voz dejó una huella: palabras, símbolos, melodías, gestos. El resultado fue un relato infinito, una narración que no pertenecía a nadie y al mismo tiempo pertenecía a todos. Cambiaba constantemente, como un río que nunca se detiene, y por eso ningún poder podía dominarlo. El silenciador intentó sofocarlo con su vacío, pero el relato se regeneraba en nuevas formas. El archivista trató de aprisionarlo en sus tomos, pero el texto se desbordaba y escapaba de las páginas. Por primera vez, ambos enemigos se vieron debilitados, incapaces de contener la fuerza de una narración colectiva. Juan levantó el cuaderno y declaró: «No somos un eco frágil, somos una corriente infinita, y mientras fluya, ninguna sombra podrá detenernos». El clímax se aproximaba. La batalla final estaba a punto de decidir si el mundo sería sofocado por el vacío y la prisión o liberado por la unión de miles de voces que se negaban a desaparecer. El cielo se abrió en un estruendo de luz y sombra. El silenciador y el archivista de sombras, agotados por su propia guerra, se enfrentaban con tal violencia que sus poderes comenzaron a desmoronarse. El vacío ya no podía cubrirlo todo. Los tomos oscuros se quebraban como cristal. Los pueblos, unidos por el relato infinito, levantaron sus voces al mismo tiempo. Cada palabra, cada gesto, cada melodía se entrelazó en una corriente que atravesó montañas, mares y desiertos. Era una narración tan vasta que ninguna sombra podía sofocarla. Juan, con el cuaderno en sus manos, comprendió que su misión había llegado al final. No era él quien vencía, sino la multitud que había aprendido a narrar. El héroe solitario se disolvía en la comunidad, y esa era la verdadera victoria. El silenciador, debilitado, se desvaneció en su propio vacío. El archivista, incapaz de contener el relato, quedó atrapado en los fragmentos que intentaba poseer. Ambos se extinguieron como ecos de una era oscura. La anciana de los amaneceres sonrió. Las historias no se guardan ni se borran, se viven. El mercader de risas levantó su voz. Mientras exista alguien dispuesto a contar, la esperanza nunca morirá. Los viajeros siguieron su camino llevando relatos hacia nuevos horizontes. Y Juan finalmente cerró su cuaderno, no para terminar, sino para recordar que cada página era solo el inicio de otra voz. Así concluyó la lucha contra el olvido y el encierro. El mundo narrado descubrió que su fuerza estaba en la unión de miles de voces y que ninguna sombra podía apagar la luz de una historia compartida. Fin. Epílogo. Con el paso de los años, las cicatrices de la gran batalla se fueron desvaneciendo, pero las enseñanzas permanecieron. Los pueblos comprendieron que las historias no eran simples recuerdos, eran la raíz de su identidad y la brújula de su futuro. El relato infinito siguió creciendo, no como un libro ni como un canto único, sino como una corriente que se renovaba en cada generación. Los niños aprendían a narrar jugando. Los ancianos transmitían su sabiduría en símbolos y canciones, y los viajeros llevaban relatos hacia tierras desconocidas, asegurando que la voz del mundo nunca se apagara. Juan, ya convertido en leyenda,
dejó de ser visto como un héroe solitario. Su nombre se transformó en símbolo de unión, recordando que la verdadera fuerza no estaba en un individuo, sino en la multitud de voces que se negaban a ser silenciadas o encerradas. El silenciador y el archivista de sombras quedaron como ecos de advertencia, recordatorios de lo que ocurre cuando se intenta dominar la narración. Nadie volvió a temerlos, porque la humanidad había descubierto que mientras existiera alguien dispuesto a contar, ninguna sombra podría sofocar la luz de una historia. Así, el mundo narrado entró en una nueva era, donde cada relato era celebrado como un acto de libertad. Y en cada plaza, cada mercado y cada camino se repetía la certeza que Juan había dejado como legado. Las historias no mueren, se transforman, se multiplican y nos mantienen vivos. Fin del relato. En mi opinión, yo creo que la trama refleja muy bien la tensión entre el olvido y la memoria, aunque confieso que a veces sentí que el silenciador era demasiado predecible en sus motivaciones. Me gustó mucho cómo los custodios de la memoria se transformaron en una fuerza colectiva, porque pienso que eso dio más profundidad al relato. No dependía de un héroe único, sino de la unión de voces. Yo presiento que el archivista de sombras era un personaje más interesante que el silenciador, porque su deseo de conservar las historias en prisiones de cristal me pareció más complejo que simplemente borrarlas. No estuve de acuerdo con la actitud de Juan en algunos momentos, ya que me pareció demasiado confiado en su cuaderno. Sin embargo, apoyaría su decisión final de compartirlo con todos, porque creo que ahí radica la verdadera fuerza del relato. No me gustó que el silenciador fuera tan unilateral, pues pienso que habría sido más rico si mostrara dudas o contradicciones. En cambio, sí me agradó la evolución de la anciana de los amaneceres y del mercader de risas, porque demostraron que la resistencia podía nacer de gestos simples y cotidianos. En definitiva, yo diría que la motivación principal de los personajes fue demostrar que las historias no pertenecen a nadie en particular. Y eso me parece un mensaje poderoso. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura.